La primera vez que Inés oyó su nombre en boca de un policía fue en el mármol frío de una notaría, con el olor a tinta y papel timbrado mezclado con perfume caro de clientes impacientes. Inés Roldán queda detenida. Y lo dijo como si pronunciara un trámite, no la demolición de una vida. Ella ni siquiera tuvo tiempo de alisar la falda o recoger el pelo. 2 agentes le indicaron las manos, y las pulseras metálicas cerraron sobre sus muñecas con un chasquido que se quedó a vivirle en los dientes. Al fondo, alguien levantó un móvil, luego otro. En España no hace falta un plató para que te conviertan en titular. Basta un pasillo con eco y gente con prisa. El notario, don Julián, parpadeó como si no supiera dónde mirar. La oficial de su mesa, la misma que le pedía a Inés que revisara un acta rápida, cariño, que esto corre, dio un paso atrás. Y en medio de esa pequeña multitud que fingía no mirar, Inés vio a Álvaro. No debía estar allí. Álvaro detestaba los papeles. Decía que le daban urticaria. Él era de luces, de escenarios, de hablar sin guión y hacer que todos se sintieran elegidos. Director de una fundación cultural que siempre olía a vino blanco y a aplauso. Su pareja, su casa, su cama, su «tranquila, que yo te cuido». Estaba a 2 metros, traje oscuro impecable, la barbilla bien colocada y una expresión exacta, quirúrgica. Preocupación sin sorpresa, como si esto hubiera sucedido primero en su cabeza y ahora solo tocara interpretarlo. Inés intentó decir su nombre, pero la boca se le quedó seca. El agente la giró para conducirla hacia la puerta. Ella, medio andando, medio arrastrada, alcanzó a ver algo más. El bolso de Álvaro. De él sobresalía un sobre amarillo con un sello de la agencia tributaria y una esquina doblada que ella conocía demasiado bien. Su firma, fotocopiada en una autorización. La calle la recibió con aire caliente y ruido de motos. Una terraza cercana olía a café recién molido y a tostadas. Alguien soltó un «madre mía», con la misma naturalidad con la que se comenta un penalti. Los flashes le cortaron la cara. Inés levantó la vista y se encontró con los ojos de Álvaro por última vez, antes de que la metieran en el coche. Y ahí, en ese segundo, la verdad llegó como una hostia sin mano. Él no estaba asustado. Estaba a salvo. En comisaría, la realidad se volvió administrativa. Huellas, fotos, un número, un banco de plástico, un vaso de agua con sabor a tubería. Cuando le leyeron el motivo, las palabras parecían de otra. Apropiación indebida, falsedad documental, desvío de fondos vinculados a subvenciones públicas. Subvenciones. Su palabra favorita, pensó con una náusea amarga. Las usaba para presumir en cenas. Nos han aprobado otra línea, Inés. Esto es histórico. Y ella, ingenua, había sonreído con el orgullo tonto de quien ama a un hombre brillante. Pidió un abogado. Llamaron a una letrada de oficio que olía a colonia discreta y cansancio. «Te han montado una carpeta completa», le dijo bajito, hojeando copias como si fueran pruebas de un crimen antiguo. Autorizaciones con tu firma, correos desde tu cuenta, facturas, todo muy ordenado. Ordenado, claro. Álvaro adoraba el orden cuando servía para que nadie viera el caos. «No he hecho eso», susurró Inés, y le molestó oírse suplicante. La letrada no la miró con pena, sino con una especie de cálculo humano. «Dime algo que solo tú sepas. Algo que no esté aquí». Inés tragó saliva. En su cabeza se encendió una imagen. El despacho de su casa,
la bandeja donde dejaba las llaves, el cajón de abajo con un archivador azul. Y el cuaderno rojo, el que no enseñaba a nadie. Lo empezó como terapia cuando murió su padre. Luego lo usó para apuntar cosas que mejor no olvidar. Álvaro se reía. Pareces una inspectora. Inés había aprendido a vivir con dos contradicciones sin nombrarlas. Amaba a Álvaro y a la vez nunca le entregaba del todo el control de su vida. Lo amaba porque le daba risa y futuro. Desconfiaba porque había visto en él esa necesidad de ser admirado, incluso cuando dolía. Hay una firma, dijo ella, casi sin aire. Hay una firma que no es mía, aunque se parezca. Yo cierro las síes de otra manera, y mi trazo tiembla un poco cuando estoy cansada. Esto está demasiado perfecto. La letrada levantó una ceja, como quien por fin encuentra una rendija. Perfecto puede ser falso. Bien, necesitamos un perito caligráfico. Pero eso cuesta tiempo, y tú ahora mismo... Miró alrededor. No tienes tiempo. No tenía. Porque en ese momento, con la dignidad reducida a un bolso de pertenencias precintado, Inés pensó en el mensaje que había enviado horas antes de la detención. Un audio a Álvaro, corto, casi cariñoso. Oye, hoy salgo tarde. ¿Me esperas para cenar? Él lo habría escuchado. Habría respondido con un «Claro, vida». Y aún así la habría entregado. Cuando la dejaron hacer una llamada, marcó su número con dedos torpes. Sonó una vez, dos. A la tercera contestó con una voz cálida, demasiado normal. «¿Inés? ¿Qué pasa?» Ella se quedó en silencio un segundo, porque el amor es una cosa estúpida que intenta salvarte incluso cuando ya te han empujado. ¿Sabías que iban a venir hoy a la notaría? Hubo un microcorte, un suspiro mínimo. No sé de qué me hablas, cariño. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? La rabia, por fin, le dio oxígeno. Han dicho mi nombre. Me han esposado delante de todo el mundo. ¿Qué? No, no, no. Eso tiene que ser un error. Ese error sonó ensayado. Y entonces Inés hizo una cosa que nunca había hecho con él. Habló como contable, no como pareja. Álvaro, ¿dónde está el sobre amarillo de Hacienda que llevabas en la mano en la notaría? Silencio. A veces el silencio contesta mejor que nadie. Inés, ahora no. ¿Dónde está mi DNI? Apretó ella. ¿Dónde está mi clave del certificado digital? Él respiró, y la máscara se le agrietó lo justo para que entrara la verdad. Escúchame, esto se arregla, pero tienes que confiar. No hagas el drama, no lo empeores. No hagas el drama. Como si el drama lo hubiera inventado ella, no él. Inés sintió un calor subiéndole por el cuello, una mezcla de vergüenza y furia. ¿Por qué?, preguntó al fin, y la pregunta salió con una calma peligrosa. ¿Por qué yo? Porque... Y ahí apareció su contradicción, su voz rota por algo que parecía culpa y orgullo peleándose. Porque tú puedes aguantarlo. Tú siempre aguantas. Yo no puedo caer ahora. Inés cerró los ojos. La letrada la observaba sin interrumpir, como si supiera que en esa conversación se estaba firmando algo más que un caso. Si hablas, dijo Álvaro bajando la voz, nos hundimos todos. Todos. Esa palabra le clavó un anzuelo en el estómago, porque ella sabía a quién incluía. Incluía a Marta. Marta era la hija de Álvaro de una relación anterior. Una adolescente con la mirada de quien no se fía de nadie. Inés la había querido con paciencia,
como se quiere en España a alguien que no te lo pone fácil, con bocadillos en la mesa, con ¿has comido?, con abrigos en la silla, con presencia sin invadir. Marta la llamaba Inés, a secas, pero la buscaba cuando algo le dolía. Y ahora Álvaro estaba usando esa palabra, todos, para colocarle a la niña en el pecho como un escudo. «No me metas a Marta», dijo Inés, y notó que le temblaba el orgullo. «Es mi hija, es mi vida, esto lo hago por ella». Inés casi se rió, porque Álvaro también hacía todo por sí mismo, por su nombre, por su imagen, por esa necesidad de mandar incluso cuando fingía cuidar. La letrada le tocó el antebrazo con suavidad. «Corta», le indicó sin palabras. Inés colgó. La dejaron en libertad provisional por la tarde, con medidas y un papel que parecía una sentencia anticipada. Al salir, el sol le pegó en la cara como un insulto. Tenía el móvil, el bolso, sus llaves, pero nada de eso era suyo de verdad. Lo que le habían quitado era el lugar en el mundo. En casa, el piso olía a ambientador nuevo. Ese olor a «aquí no ha pasado nada». Sobre la mesa del salón había 2 copas limpias, como si realmente hubiera existido una cena. En la cocina, el lavavajillas zumbaba. Vida normal, planificada. La televisión apagada, esperando su momento. Inés avanzó despacio. En el despacho, el cajón de abajo estaba entreabierto. El archivador azul, movido. El cuaderno rojo, desaparecido. Y entonces vio la segunda prueba de que Álvaro llevaba semanas preparando su caída. El router nuevo, con las luces parpadeando. Él había cambiado la red. Eso significaba una cosa muy simple y muy sucia. Quería controlar los rastros. La rabia le pidió venganza inmediata. Coger la ropa de Álvaro, tirarla por el balcón, gritar en el rellano, llamar a la prensa, hacer un incendio social. Pero otra parte, la parte que siempre había sobrevivido en oficinas, auditorías y vidas ajenas, le susurró: «No seas impulsiva, más vale cabeza fría». Se sentó en el sofá. Notó un pequeño corte en la muñeca donde le habían apretado las esposas. Lo miró como quien mira una marca de propiedad. En ese momento, la puerta se abrió. Álvaro entró con una bolsa del supermercado y una cara de hombre destruido por el destino. Se paró al verla. La bolsa le tembló lo justo para parecer real. «Gracias a Dios», dijo. Estaba muerto de miedo. Inés no se movió. Dejó que él actuara. Álvaro se acercó. Intentó tocarle la mano. Ella la retiró. «¿Dónde está mi cuaderno?», preguntó Inés sin levantar la voz. Él se quedó helado un instante. Luego improvisó una sonrisa triste. «No sé de qué me hablas». «No me mientas en mi casa». «Nuestra casa», corrigió él. Y ahí asomó su necesidad de control, incluso en la derrota. Inés lo miró por primera vez como se mira a alguien que ya no es íntimo, sino evidencia. «Te han montado una carpeta perfecta», dijo ella. «Pero te has olvidado de algo. Yo también sé montar carpetas». Álvaro palideció. En el pasillo sonó un mensaje. El móvil de Álvaro vibró sobre la consola. En la pantalla, un nombre. R. Inés no preguntó quién era. Ya lo sabía. R era Raúl, el gestor que le conseguía a Álvaro soluciones cuando él decía que no pasa nada. El mismo que una vez le guiñó un ojo a Inés en un cóctel y le dijo: «Tú eres lista, deberías estar en el escenario con él». Inés se levantó, se acercó al móvil. Álvaro lo tapó con la mano. «No lo toques. ¿Vas a denunciarme también por tocar tu pantalla?». Inés sonrió sin alegría. Él apretó los dientes y por un segundo dejó de actuar. «Necesitaba tiempo», dijo bajo. «Solo tiempo para cerrar un acuerdo».
Si aguantabas unos meses, luego te sacaba de esto, te lo juro. ¿Y mi nombre? Inés dio un paso más. ¿Y mi vida? Álvaro se frotó la frente, como si él fuera la víctima. Tú no entiendes cómo funciona esto. Hay gente poderosa, hay subvenciones, hay compromisos. Y entonces Inés vio la grieta. Álvaro no estaba asustado por la justicia, estaba asustado por perder el control sobre su público. Inés respiró hondo y se obligó a no hacer lo que le pedía el orgullo, a bofetearlo con palabras. Se inclinó hacia él, muy cerca, y le dijo despacio: Esta noche hay una gala. Tu gran noche, ¿verdad? Álvaro se quedó inmóvil. ¿Cómo? Inés se encogió de hombros. Me enteré antes de que me esposaran. En la notaría la gente habla, y yo escucho. La gala era el evento más mediático de su fundación, con concejales, empresarios y prensa local. Álvaro iba a subir al escenario a dar un discurso sobre transparencia y cultura para todos. Inés lo imaginó. Sonrisa blanca, manos abiertas, emoción ensayada. Y sintió una cosa peligrosa. Deseo de verlo caer ahí, delante de todos. Álvaro se acercó otra vez, con esa falsa ternura que usaba cuando quería convencer. Inés, por favor, no hagas locuras. Piensa en Marta. Ahí estaba, el escudo. Inés tragó, y en ese instante apareció su primera gran tentación. Podía destruirlo hoy mismo, a costa de arrastrar a una niña que ella también quería. Podía elegir justicia rápida o daño colateral. Podía convertirse en lo que él decía que ella era, una amenaza. Inés miró el pasillo. En la puerta del cuarto de Marta había un póster torcido y una mochila apoyada en la pared. De dentro llegaba el sonido de un video, risas adolescentes. Vida que no merecía pagar las deudas morales de nadie. Inés bajó la mirada a sus muñecas marcadas. Luego levantó los ojos. «Dame mi cuaderno», dijo. «Y dime quién más está metido». Álvaro abrió la boca, dudó, y entonces sonó el timbre. Los dos se quedaron quietos. Álvaro fue a la mirilla. Su rostro cambió. Es la gente de la fundación», murmuró. «Han venido a apoyarte. Esto se está moviendo». Inés sintió el suelo hacerse líquido. Si la fundación estaba allí, significaba que la historia ya estaba corriendo, pero en una versión que ella no controlaba. Y si salía esa noche un comunicado, su nombre quedaría fijado como culpable antes de que pudiera respirar. Álvaro abrió la puerta. Entraron dos personas con carpetas y sonrisas tensas, hablando de malentendidos, de sostener el relato, de cuidar a Álvaro en un momento delicado. Ni siquiera la miraron como a una persona, la miraron como a un problema. Y cuando uno de ellos dijo: «Si Inés firma una renuncia voluntaria y un acuerdo de confidencialidad, esto se enfría». Inés entendió el plan completo. Querían su silencio estampado, un papel, un acta, una tumba reputacional sin ladrillos. Inés sonrió despacio, por dentro ya contando. «Traedme el documento», dijo ella. «Quiero leerlo». Álvaro la miró, aliviado, creyendo que había ganado. Y ese alivio fue lo más peligroso que pudo regalarle. Porque mientras ellos buscaban el papel, Inés pensó en otra cosa. Si su nombre iba a quedar sellado en un documento, entonces ella también sellaría algo. Algo que no pudieran borrar. Algo con fecha, hora y notario. Pero necesitaba una pieza que no tenía. Su cuaderno rojo. Su memoria escrita. Su seguro. Inés se levantó con una calma que no era paz, sino estrategia.
Miró a Álvaro como se mira a un enemigo que aún cree que es amante. Antes de firmar nada, dijo, quiero una cosa. Quiero recuperar mis cosas del despacho de la fundación. Mi ordenador, mis archivos, mis pruebas de trabajo. Uno de los de la carpeta negó con sonrisa paternal. Eso ahora no es conveniente. Inés inclinó la cabeza, como quien acepta, para ganar distancia. Entonces no firmo. Se hizo un silencio. Álvaro apretó los labios. La tensión podía cortarse como una tarjeta de visita. Y en ese borde, Inés entendió algo que la dejó helada. No era solo que Álvaro la hubiera traicionado, era que tenía prisa por enterrarla legalmente. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué iba a salir a la luz si ella no firmaba? A la mañana siguiente, Inés se despertó con el móvil ardiendo de notificaciones. No necesitó abrir nada para saber. Su cara ya estaba en alguna pantalla ajena. La gente, cuando huele sangre, se pone creativa. Contable detenida por fraude en subvenciones culturales. Otra más. Todos roban. El país entero opinando sobre su vida desde el váter. Se lavó la cara con agua fría. Se miró al espejo, como quien se comprueba los huesos. Tenía los ojos hinchados, pero había algo nuevo en ellos. Una línea recta donde antes había una curva de afecto. Álvaro ya no estaba en casa. En la mesa de la cocina había una nota breve. He ido a la fundación. Necesito ordenar esto. Por favor, no hagas nada. Nada. Exactamente lo que querían de ella. Nada. Inés abrió el armario del pasillo y sacó una carpeta vieja donde guardaba documentos de su padre. Entre recibos y papeles tenía una tarjeta de un hombre al que no había llamado en años. Víctor Sanz, perito informático. Lo había conocido en un curso de ciberseguridad que su empresa obligaba a hacer para cumplimiento. Víctor era de esos profesionales que no parecen impresionantes hasta que hablan. Voz tranquila, mirada de quien ha visto muchas miserias digitales. Le escribió un mensaje corto. Necesito ayuda, urgente, no por curiosidad, por supervivencia. Víctor respondió con 2 palabras. ¿Dónde estás? Se vieron en una cafetería sin pretensiones, de esas con barra de metal y camarero que te llama guapa sin pasarse. Inés le mostró el papel de su libertad provisional, las acusaciones, y le resumió la historia sin melodrama. Víctor no la interrumpió. Solo tomó notas, como si cada frase fuera un dato. Te han suplantado el certificado digital, dijo al final. Eso no lo hace cualquiera. Y si además han enviado correos desde tu cuenta, hay acceso, o físico o por duplicado de clave. Inés apretó la taza de café hasta que le dolieron los dedos. Me han robado un cuaderno y han cambiado el router. Víctor levantó la vista, serio. Eso es el sello del culpable con miedo. Vale. Lo primero, tu móvil. Lo segundo, tu portátil, si tienes. Lo tercero, tu nube, si no la han cambiado. Vamos a ver si queda rastro. Inés tuvo un impulso oscuro. Quería que Víctor hackeara el mundo y sacara una confesión en pantalla gigante en la gala de la noche. Pero se contuvo. No iba a ganar con espectáculo barato. Tenía que ganar con algo que en España pesa más que un grito. Un expediente impecable. Al salir de la cafetería, vio un coche conocido al otro lado de la calle. Raúl, el gestor. Dentro, un hombre hablando por teléfono, gesticulando como si el aire le debiera obediencia. Cuando los ojos de Raúl se cruzaron con los de Inés, él sonrió. Una sonrisa que no era saludo. Era advertencia. Inés sintió un pinchazo de miedo real. No de violencia física, de algo más español y más cruel. El miedo a que te cierren puertas, a que nadie te coja el teléfono, a que te conviertan en esa de la que conviene apartarse. Víctor lo notó.
¿Quién es? Alguien que cree que ya ha ganado. Víctor no insistió, solo dijo: entonces no le des prisa a tu miedo, dale prisa a tu prueba. Ese mismo mediodía, Inés tomó una decisión que le dolió en el orgullo. Fue a ver a Marta al instituto. Esperó fuera, bajo un árbol, con la mochila de la niña colgando de un hombro. Cuando Marta salió, la vio, y se frenó como si el suelo hubiera cambiado. ¿Qué haces aquí? No había cariño, había defensa. Necesito hablar contigo 5 minutos, dijo Inés. Sin tu padre. Marta la miró con esos ojos afilados de quien ya ha aprendido a desconfiar de los adultos. Mi padre dice que te has metido en un lío. Inés tragó saliva. Segunda tentación. Cargar contra Álvaro delante de una adolescente. Usarla como aliada. Fácil, tentador y asqueroso. Estoy en un lío, sí, dijo Inés. Y tu padre lo sabe, pero yo no voy a pedirte que elijas bando. Solo quiero preguntarte una cosa. Marta se cruzó de brazos. ¿Qué? Inés bajó la voz. ¿Has visto mi cuaderno rojo en casa? ¿O a tu padre con él? Marta parpadeó. Ese parpadeo lo dijo todo. Lo vi. Lo tenía en su despacho, ayer. Lo metió en su bolsa. Inés sintió un alivio sucio, como si acabara de encontrar un hilo en un laberinto. ¿Puedes? Inés se obligó a no suplicar. ¿Puedes hacerme un favor? No por mí, por ti. Marta tensó la mandíbula. ¿Qué favor? Inés le sostuvo la mirada con la verdad completa en la cara. Si tu padre está haciendo algo ilegal, un día también te va a usar a ti. Y yo no quiero que te pase. Necesito una foto de lo que tiene. Una foto del cuaderno, del interior, de lo que sea, sin que te ponga en peligro. Si no puedes, no pasa nada, de verdad. Marta se quedó callada. Luego soltó una frase que dolía de lo real que era. Tú siempre crees que puedes salvar a todo el mundo. Inés casi sonrió. No, antes lo creía. Ahora solo quiero que al menos tú no te hundas con él. Marta miró alrededor, nerviosa. No me llames más aquí. Lo entiendo. Inés se dio la vuelta. A los 3 pasos, escuchó a Marta detrás, casi en un susurro. Esta noche hay gala. Va a estar nervioso. Si está nervioso, se equivoca. Inés no respondió, solo sintió, como quien recibe un dato clave. Por la tarde, Víctor confirmó lo que Inés ya intuía. Desde su móvil, habían instalado una app de acceso remoto, camuflada como actualización de seguridad. Álvaro la había convencido semanas atrás. Instálate esto, vida, que así te van mejor los certificados. Inés, cansada y confiada, lo hizo. Te han vivido dentro del teléfono, dijo Víctor. Mensajes, correos, claves, todo. Pero también te han dejado algo. Huellas. IP, horarios, dispositivos conectados. Y eso se puede llevar a un juez. Inés apretó los labios. ¿Cuánto tarda? Víctor la miró con paciencia. La justicia tarda lo que tarda, pero la reputación corre más rápido que un ave. Inés pensó en la gala, en la prensa, en Álvaro levantando la copa, contando una historia limpia. Y ahí apareció su plan. No como un impulso, sino como un dibujo claro. Esa tarde fue a una notaría distinta, lejos de su barrio. Entró con gafas de sol y mascarilla, más por vergüenza que por anonimato. Pidió un acta de manifestaciones y un depósito notarial de documentación digital. El notario, una mujer con voz firme, la escuchó sin curiosidad morbosa. Solo con esa seriedad
de quien sabe que los documentos son cuchillos silenciosos. Quiero dejar constancia hoy, dijo Inés, con fecha y hora, de que mi identidad digital ha sido usada sin mi consentimiento, de que hay indicios de suplantación, y quiero depositar esto para que no pueda desaparecer. Víctor le pasó un pendrive en un sobre cerrado. Dentro, logs, capturas, análisis técnico, pruebas frías, sin drama, difíciles de discutir. La notaria selló, firmó. Cerró el sobre como si cerrara una puerta. Esto no condena a nadie, dijo, pero protege que esto exista. Y eso, hoy, vale oro. Cuando Inés salió, el aire de la calle olía a gasolina y a pan recién hecho. En España, las grandes tragedias siempre conviven con cosas pequeñas. Una señora gritando, «¡Cariño, las bolsas!» desde un balcón. Un perro ladrando a un patinete. Vida normal alrededor de una mujer preparando una caída. Luego vino el siguiente giro. Marta envió un mensaje desde un número desconocido. Una sola foto. El cuaderno rojo abierto sobre una mesa. Y, en la página, una lista de nombres, fechas, importes, y una frase escrita por la letra de Álvaro, reconocible por esa manera teatral de subrayar. Plan B. Inés firma. Si no, activar prensa. Inés sintió el cuerpo aflojarse. Ahí estaba, el corazón del monstruo. No el crimen, sino la intención. El plan de hundirla. Debajo, otra foto. Una carpeta con el logo de la fundación y un título. Next Gen. Justificación. Fondos europeos. Palabras que, en España, son gasolina judicial. Víctor la llamó en ese momento, como si el destino tuviera un guión. He cruzado los horarios de los accesos, dijo. ¿Dónde estaba Álvaro el día que se enviaron los correos desde tu cuenta? Inés recordó. Ese día Álvaro había dicho que tenía reunión con un concejal. Ella había visto en su historia de Instagram una foto de un restaurante, con Raúl, y 2 copas. No estaba con un concejal, susurró Inés. Estaba celebrando. Entonces, no solo te hundió, dijo Víctor. Te hundió brindando. Inés cerró los ojos. Y apareció la segunda gran tentación moral. Con esas fotos podía reventarlo en redes esa misma noche. Podía mandar el cuaderno a periodistas y hacer que el país entero lo descuartizara en público. Pero si lo hacía así, sin control, también volarían nombres de trabajadores, artistas, beneficiarios, gente inocente que solo cobraba un sueldo. Daños colaterales reales. Inés respiró. Abrió el mensaje de Marta otra vez. Y vio algo que antes no había mirado. En una esquina del cuaderno había una letra pequeña, casi escondida. Una anotación en la caligrafía de Inés. Fui yo quien lo sugirió. Se le heló la espalda. Esa frase no era de Álvaro. Era de ella. Y era verdad. Porque meses atrás, cuando Álvaro estaba desesperado por justificar gastos, cuando él decía, me van a cortar la subvención, Inés, agotada y queriendo salvar su proyecto, había soltado una frase en un momento de debilidad. Pues ordena bien las facturas, que parezca coherente. No pensó en fraude, pensó en orden, en estética contable, en ayudar. Pero Álvaro lo convirtió en arma. Y ahora esa nota la hacía cómplice, aunque fuera por ingenuidad. El twist no era que Álvaro fuera malo. Eso ya lo sabía. El twist era que Inés había sido la primera piedra, sin querer. Había alimentado al monstruo con una frase pequeña. Y eso cambiaba todo lo anterior. Su venganza no podía ser limpia.
porque ella también tenía barro en las manos. Víctor la vio palidecer cuando le enseñó la foto. ¿Qué pasa? Inés no mintió. No podía empezar la justicia con otra mentira. Yo le di una idea. No así, no para esto, pero la frase está ahí. Si esto sale, yo caigo con él. Víctor la miró largo. Luego dijo, entonces tu venganza no va de destruirlo. Va de elegir cuánto de ti estás dispuesta a quemar para que la verdad salga. Inés tragó saliva. La gala era en 2 horas. Se cambió de ropa, como quien se prepara para una operación, no para una fiesta. Negro simple, pelo recogido, nada de joyas. Se miró al espejo y se dijo en voz baja, no te conviertas en él. En el taxi, el conductor llevaba la radio con tertulia. Hablaban de corrupción y de los de siempre. Inés cerró los ojos y escuchó el rumor de la ciudad. En su bolso, el pendrive notarial pesaba como una piedra. Llegó al auditorio. Alfombra, sonrisas, copas, gente que se conoce sin conocerse. Álvaro estaba cerca del escenario, rodeado de fotógrafos. Cuando la vio, su rostro cambió por un segundo. Sorpresa real. Miedo real. Luego recuperó la sonrisa. Inés se acercó. No deberías estar aquí. Tú me trajiste aquí, dijo ella, y le mostró el móvil con la foto del cuaderno. Álvaro perdió el color. ¿De dónde? Inés se inclinó hacia su oído, suave, casi cariñosa, como si siguieran siendo pareja. De la única persona que no te cree cuando actúas. Álvaro miró alrededor, rápido, buscando control, buscando salidas. ¿Qué quieres? Ahí estaba la pregunta, el corazón del capítulo. Inés podía querer venganza, podía querer justicia, podía querer amor, o podía querer sobrevivir. Quiero que subas ahí, dijo Inés, y digas la verdad, antes de que la diga yo. Álvaro apretó los dientes, y en sus ojos apareció una amenaza envuelta en miedo. Si me obligas, te arrastras conmigo. Tú también estás en ese cuaderno. Inés lo miró sin pestañear. Lo sé. Y en ese segundo, por primera vez en toda la noche, Álvaro entendió que ella ya no estaba negociando desde el miedo, sino desde la aceptación. Era mucho más peligroso. En el escenario anunciaron su nombre. Álvaro tenía que salir. La música subió. Los aplausos empezaron. Él le susurró a Inés, con una sonrisa para el público y una voz de puñal para ella. Si haces esto, Marta te odiará para siempre. Inés sintió la punzada, exacta. La segunda gran decisión moral. Ella podía salvarse y perder a la chica. O podía proteger a la chica y dejar a Álvaro intacto. Álvaro dio un paso hacia el escenario. Inés lo siguió a 2 metros, invisible entre la gente. El presentador dijo, «Un aplauso para el alma de esta fundación, para un hombre íntegro». Íntegro. Inés notó ganas de reír y ganas de vomitar. Álvaro subió, cogió el micrófono, miró al público, miró a las cámaras, miró a Inés. Y entonces, en el bolsillo interior de su chaqueta, vibró su móvil. Inés lo vio. Otra llamada de R. Álvaro tragó saliva, bajó la vista y dijo, «Antes de empezar, tengo que hacer una aclaración». El auditorio se quedó quieto, olfateando drama. Inés contuvo la respiración. No sabía si él iba a confesar o a rematarla delante de todos. Y la pregunta se clavó como un gancho. ¿A quién iba a sacrificar a Álvaro en directo para salvar su nombre? Álvaro sostuvo el micrófono con ambas manos, demasiado fuerte. Inés, desde lateral, vio como su dedo pulgar buscaba una uña inexistente. Su gesto de pánico de siempre.
el que ocultaba cuando era el hombre brillante. Hace unos días, dijo él, se ha publicado una noticia sobre una persona cercana a esta casa, sobre un proceso judicial en curso. Quiero decir, en nombre de la Fundación, que confiamos plenamente en las instituciones y que... Inés sintió un frío. No estaba confesando. Estaba haciendo lo que mejor sabía: dirigir el foco, convertir su traición en comunicado. Y entonces pasó el primer giro de la noche. La pantalla gigante, que debía proyectar vídeos culturales, se quedó en negro un segundo. Un técnico susurró algo. Otro corrió. La imagen volvió, pero no era el vídeo programado. Era un documento. Una captura clara, ampliada, con sello de notaría. Un acta, fecha, hora y un título. Depósito notarial. Evidencias de suplantación de identidad digital. Un murmullo recorrió el auditorio como una ola. Álvaro se quedó rígido. La gente empezó a levantar móviles. A veces, la venganza inteligente no entra por la puerta, entra por el proyector. Inés no había hackeado nada. Víctor había hecho algo más limpio. Había enviado, con antelación, un correo certificado a la empresa técnica del evento, con orden judicial preventiva solicitada por su letrada, una petición de medidas para preservar pruebas, y con copia al responsable de cumplimiento del ayuntamiento, que financiaba parte del acto. En España, cuando aparece la palabra subvención y preservación de pruebas, nadie quiere ser el que hace la vista gorda. En la pantalla apareció un segundo documento, un informe técnico con horarios de accesos y el identificador del dispositivo, y debajo un dato que parecía insignificante, hasta que te rompe. El acceso se hizo desde un móvil registrado a nombre de Álvaro. Álvaro miró hacia atrás, hacia los técnicos, como si pudiera ordenar al mundo que se borrara. La sonrisa ya no le salía. Inés avanzó despacio entre las mesas. Nadie la detuvo porque nadie sabía aún si era culpable o víctima, y la duda paraliza más que una orden. Se colocó junto al escenario, en el ángulo donde las cámaras la captaban. Levantó la mano, sin gritar. «Perdón», dijo con voz clara. «Solo pido un minuto». El presentador dudó. Álvaro apretó el micrófono, como si fuera un salvavidas. «No», susurró él, apenas audible. «No lo hagas». Inés lo miró, y ahí apareció su contradicción. Lo seguía queriendo en algún rincón absurdo, pero ya no iba a obedecerlo. Subió un escalón, no para ocupar el escenario, sino para que la oyeran sin necesidad de un espectáculo. «Me llamo Inés Roldán», dijo. «Y sí, estoy imputada por un fraude que no cometí. Y también sí, durante meses he vivido como si el amor fuera una prueba de resistencia. No lo es. El amor no te pide que te rompas para que otro brille». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Inés notó cientos de miradas, algunas curiosas, algunas hambrientas de morbo, otras simplemente incómodas. «Hoy no he venido a pedir compasión», continuó. «He venido a dejar constancia y a hacer una cosa que me da miedo hacer: decir la verdad completa, aunque me duela a mí también. Aquí llegó el momento en que podía elegir maquillarse, salvarse a costa de mentir, hacerse víctima perfecta. Pero esa sería su tercera tentación, la más sutil, y decidió no tocarla. «Yo ayudé a ordenar facturas», admitió. «No para robar, sino para justificar gastos con coherencia,
como hacen demasiados cuando están nerviosos y creen que no pasa nada. Ese fue mi error, mi cejera, mi amor mal puesto. Pero una cosa es ser ingenua y otra ser autora de un delito. Y alguien usó mi identidad digital para fabricar pruebas y entregarme como sacrificio. Se oyeron respiraciones cortas. Un «madre mía» en alguna mesa. Álvaro estaba pálido, temblando, dividido entre su culpa y su orgullo. Su contradicción era visible. Quería pedir perdón y, al mismo tiempo, quería dominar el relato. «Hay más personas en riesgo», dijo Inés. «Y por eso, lo que he depositado en notaría y lo que está siendo entregado a la autoridad competente está redactado para no dañar a trabajadores ni beneficiarios. La verdad no necesita arrasar con inocentes para ser verdad». Ese detalle cambió el aire, porque la gente esperaba sangre completa, y ella les estaba negando el circo. En la primera fila, un concejal se levantó, nervioso. Un responsable de compliance del ayuntamiento se acercó al lateral. El mundo institucional moviéndose como fichas. Álvaro, con el micrófono aún en la mano, hizo un gesto desesperado. Por fin habló sin guión. «Inés, basta». Y su voz se quebró, no por amor, sino por pérdida de control. Yo lo hice por salvar la fundación». Inés se quedó quieta. «No», dijo. «Lo hiciste por salvarte tú». Y entonces llegó el twist final que reordenó todo lo anterior. Inés sacó del bolso un sobre pequeño. No era el cuaderno, era algo peor para Álvaro. Una copia certificada de un documento que él creía inexistente. «Cuando empezaste a hablar de subvenciones, yo me asusté», dijo Inés. «Y cometí otra cosa que no te conté. Su secreto, el suyo, el que cambiaba cómo la juzgarían. Hace meses, antes de que me detuvieran, fui a una notaría y dejé preparado un poder revocable y un acta con manifestaciones. No porque quisiera hundirte, porque tenía miedo de que un día me culparas de algo, y porque, aunque te amaba, ya veía quién eras cuando nadie te aplaudía». Álvaro abrió los ojos, como si le hubiera arrancado una máscara que él ni sabía que llevaba. «¿Me estabas grabando? ¿Vigilando?» Inés negó. «Me estaba protegiendo, que no es lo mismo». En el auditorio, alguien murmuró: «A buenas horas». Pero no era reproche, era reconocimiento de una realidad española. Demasiadas mujeres aprenden tarde a ponerse el cinturón. Álvaro dio un paso hacia ella. «¿Y Marta?», dijo él, casi suplicando. «¿También la vas a destrozar a ella?». Inés respiró hondo. Y aquí llegó su decisión final, la que la separaba del monstruo. «Marta ya está destrozada por tu culpa», dijo. «Y aún así, yo no voy a usarla como arma». Se giró hacia el público y habló sin mirar a Álvaro, porque mirar a un manipulador es darle escenario. «He pedido que Marta quede protegida en todo lo posible, que no se la señale, que no se la persiga, porque los hijos no son propiedades del ego de nadie». En el lateral, una figura pequeña apareció. Marta, de pie, con el abrigo puesto, pálida como una sábana. Había llegado tarde, quizá avisada por alguien, quizá empujada por esa intuición adolescente que no sabe explicar. Sus ojos estaban clavados en su padre, no en Inés. Álvaro la vio. Y en ese instante, por fin, su culpa ganó a su orgullo, aunque solo fuera un segundo. Su voz se hundió. «Yo», intentó decir. Marta lo cortó con una frase corta, devastadora, sin gritos. «Deja de usarme». Silencio absoluto. Ni copas,
ni murmullos, ni toses. Solo esa sentencia limpia. Inés sintió un nudo en la garganta. No de victoria, de tristeza. Porque la venganza real no siempre se siente bien. A veces solo se siente necesaria. La noche terminó sin golpes ni espectáculo barato. Terminó con gente saliendo en silencio, con llamadas urgentes, con el ayuntamiento anunciando auditoría externa, con el responsable de la fundación pidiendo suspensión temporal de Álvaro, con la prensa cambiando el titular del día. Y terminó, sobre todo, con una imagen imposible de borrar: el hombre del escenario sin público, sosteniendo un micrófono que ya no mandaba. Horas después, Inés estaba sentada en un banco de una plaza pequeña, con las farolas dibujando círculos amarillos en el suelo. Víctor se sentó a su lado, sin invadir. ¿Estás bien? Inés se rió una vez, sin alegría. Estoy viva en mi nombre, que ya es bastante. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era Marta. Gracias por no hacerme daño para hacerle daño. Inés cerró los ojos. El aire olía a noche tibia y a basura recién sacada. Esa mezcla tan de ciudad española. Oyó risas lejanas. Alguien cantando un trozo de canción. Vida insistiendo. La esperanza no llegó como un final perfecto. Llegó como una grieta por donde entraba aire. Inés sabía que el proceso judicial sería largo, que su reputación tardaría en limpiarse, que habrá quien siempre piense, algo habrá hecho. España también es eso. Pero aquella noche había recuperado algo más raro que el perdón: el control de su propio relato. A la semana siguiente, Inés volvió a una notaría. No para firmar silencios, sino para firmar inicio. Abrió un pequeño despacho de asesoría de transparencia para asociaciones y fundaciones, ayudando a que nadie más se comiera un marrón por amor o por ignorancia. Lo llamó Acta Clara. Sin ironías, con intención. Y cuando alguien le preguntó si odiaba a Álvaro, Inés respondió con la verdad más difícil. A veces lo odio. A veces lo echo de menos. Y eso es lo peor de amar a alguien que te traiciona. Te deja dos personas dentro. Pero yo ya sé a cuál voy a alimentar. Si esta historia te ha removido algo, si has vivido una traición que te cambió la piel, o si alguna vez te callaste para sostener a alguien, cuéntamelo en comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en la gala? ¿Lo habrías hundido sin mirar atrás? ¿O habrías protegido a Marta, aunque doliera? Y si quieres seguir con historias donde la venganza es inteligencia y la esperanza no es ingenuidad, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo.